Los Vasos Comunicantes, un espacio donde el arte y sus creadores se unen en diálogo para explorar universos literarios, plásticos, visuales y sonoros. Conduce Oscar Jairo González Hernández. Bayro Martínez Parra, El oficio de perderme. Bayro es artista visual y escritor. Estudió artes plásticas en el Instituto de Bellas Artes de Medellín, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional y la Universidad Complutense de Madrid. Su obra de carácter autobiográfico transita entre la pintura, la instalación y la escritura, explorando la memoria, el cuerpo y la fragilidad de la existencia. En proyectos como Códigos de Sobrevivencia, Transfigurado y El oficio de perderme, en este libro convierte la experiencia personal en materia poética y resistencia estética. Con Byron vamos a tratar alrededor de este libro, El oficio de perderme, de su trayectoria desde el arte, de las técnicas, temas, series y tratados que le interesan como artista, que también están vaciados en este libro. Byron, ¿puedes hablarnos un poco alrededor de cómo comienzas a concebir el libro-escritor que está contenido en El oficio de perderme? Bueno, la concepción de este libro empieza desde mi infancia, desde aquella época en que me hago las primeras preguntas sobre la creación, sobre el porqué del arte, por qué mi vocación hacia el arte. Yo creo que esa ha sido básicamente la pregunta más importante, la génesis de este libro, y es hacer una regresión, hacer un análisis de mi vida y responder a una pregunta que me venía haciendo hace mucho tiempo. ¿Por qué resulté metido en este mundo del arte, de las artes plásticas, de las artes visuales, como se les llama ahora? Y con esa intención empecé a hacer un trabajo de introspección, un viaje a mi interior para empezar a responder esa pregunta, a revisar escenas de mi infancia, de mi juventud, de mi adolescencia, etcétera, y con ellas fui construyendo esa posible respuesta del por qué terminé dedicado al arte. Para poder realizarlo, tenías relatos, diarios, libretas. ¿Cómo se fue haciendo toda esta construcción alrededor de esa, o de lo que tú llamas también un poco, esa recuperación de la memoria, esa resemantización de sentido a lo que vivías, que estaba dentro de tus inmensas inquietudes hacia la... En el desarrollo de mi obra plástica necesariamente pues había que tener, dijéramos, insumos conceptuales para producir obra. Muchas de esas obras desde el recuerdo, desde la memoria, y aunque la memoria te traiciona muchas veces, ¿cierto? Procuras entablar una relación lo más fidedigna posible con ella, pero también por las historias, con frecuencia en familia, reuniones, donde se cuentan experiencias. Me gustaba contar las experiencias vividas, en fin, y bueno, va uno llegando a la conclusión de por qué no recoger todas estas historias, por qué no llevarlas al papel, por qué no darle forma a un texto que resuma como todo ese trayecto. Y eso es un poco lo que nutre. De todas maneras, nunca había pensado que llegaría un momento en el que me propusiera escribir literalmente, ¿cierto? Pues porque, como decía antes, como artistas siempre escribimos para sustentar, para arrancar en un proyecto. Yo que trabajo, por ejemplo, con series, normalmente antes de iniciar una serie, pues hago escritos que fundamenten esa búsqueda que va a iniciar. Le das un título. Correcto, un título, por supuesto.
Y bueno, todo esto va finalmente confluyendo pues en lo que es el oficio de perderme, que son las experiencias, las vivencias. Básicamente es eso, nada más que vivencias personales, recuerdos de esas vivencias, adobados quizás con una buena dosis de ficción también, porque, insisto, la memoria tiene sus más y sus menos, ¿cierto? A veces, cuando se cuentan historias en familia, muchas veces hay interpelaciones. No, eso no fue así, fue así. Sí, sí. Los distintos Y le hacen cambiar a uno hasta exacto. el texto, ¿no? Pero de todas maneras, buscando una respuesta a ese interrogante del porqué de la vocación, el porqué vivir el arte. Entonces podríamos hablar del título, un poco de ese nombrar el libro. Sí, básicamente porque siento que en esa búsqueda estás perdido. Me perdí en aulas de distintas universidades, inicié estudios en Bellas Artes, hice estudios parciales en el Instituto de Bellas Artes, luego en la Universidad de Antioquia, luego en la Universidad Nacional. Estaba perdiéndome en sus aulas, en ciudades distintas, luego me voy a Madrid, a la Universidad Complutense de Madrid, pero todo el tiempo una búsqueda, ¿no? Sí. En una búsqueda. Lo mismo en los trabajos, en experiencias como inmigrante, etcétera. Entonces se fue convirtiendo como en una suerte de oficio, ¿no? Perderme para encontrarme. Entonces es básicamente esa la intención del título. Y todavía me pierdo ahora en la literatura. Es un poco la metáfora de esa búsqueda, la metáfora de esa búsqueda permanente de si se quiere, la trascendencia en el arte. Maravilloso. ¿Qué relaciones estableces entonces ahora entre el acto de pintar, paréntesis, la pintura, cierro el paréntesis, y el acto de escribir? Indudablemente creo que en ambas experiencias se escribe, es escritura, pero evidentemente pasar de la pintura propiamente dicha, de hacer objetos escultóricos, instalaciones, etcétera, a la literatura propiamente dicha, a escribir con la palabra, pues es un reto muy, muy complejo, muy complejo. No es fácil. Sin embargo, pues yo creo que ayuda mucho el hecho de que por muchos años, de tiempo atrás, pues no he sido ajeno a la escritura. Me ha gustado siempre escribir y eso de alguna manera me ha facilitado las cosas. Y otra de mis pasiones que ha sido la literatura, porque no puedo dejar atrás o dejar de mencionar que desde muy temprana edad me sedujo la literatura, los libros. Siempre he estado acompañado por los libros. Y no sé, pero en tu taller está la biblioteca. Correcto, la biblioteca ahí es impresionante. Y la biblioteca, que entre otras cosas es un proyecto, porque muchos libros los tengo porque son fetiches, porque me encantan como fetiche. Así lo probé. Y tengo otros libros que son mis libros de cabecera, que son mi norte. Otros que los tengo para leer, pero pues paso por una librería y es muy difícil que salga invicto de la librería. Tengo que salir con algo, y es un proyecto pues porque voy leyendo diariamente, pero que quizás quisiera leer más, pero no tengo el tiempo. Y en ese ejercicio de la lectura, a veces, modestia aparte, dice, bueno, hombre, yo podría hacer algo parecido a esto. ¿Qué tal? Me he encontrado con textos y cosas que digo, esto es muy similar a cosas que yo siento, que sería chévere decirlas, contarlas. Sería interesante enfrentarme a ese mundo que han vivido otros, que han vivido escritores. Entonces, todo eso es lo que finalmente nutre este oficio de perderme. En ese sentido, entonces, Vairo, podríamos decir que hay una certeza a la manera de Wittgenstein, ¿no?
de la certeza, ¿no? De la certidumbre de lo que se está haciendo. Quisiéramos saber entonces, en esa perspectiva de la certeza, tú qué te propones también, lo has indicado un poco sobre el carácter económico, la estabilidad económica del artista, la propuesta que también debe hacerse en ese sentido. ¿Tú cómo la has desarrollado y cómo ha sido también esa tarea? Bueno, uno ahí se llama engaños. Estos días leía... ¿Siempre se miente ahí? Sí, uno se llama engaños porque... estos días, dinos que estos días ibas a... Sí, leía algo sobre Antonio Caro, precisamente una entrevista que le brindaba a un periodista cultural, y él decía, no, él no creía en las galerías, en el sistema de comercio de las obras de arte, y decía, no, yo vivo con muy poquito, decía Antonio Caro, yo vivo con muy poco. Yo sigo siendo fiel a mis principios, a mi obra, y seguiré haciendo mi obra como es, porque no voy a caer en el error de hacer lo que me recomienden los galeristas o lo que me pidan X o Y para vender, para entre comillas vender. No. Y muchas veces muchos artistas caen en ese error de hacer lo que supuestamente se vende. Pero en ese movimiento es donde se pierde la esencia del verdadero arte, y donde, ¿cierto? Y es lógico, la sobrevivencia pues cuesta, hay que el día a día hay que enfrentarlo con sus gastos, con sus frivolidades. También. Entonces, pero bueno, a eso hay cambio, para eso también hay que buscar la manera de solventar y de obtener esos recursos que te permitan la sobrevivencia y que te permitan seguir haciendo arte con seriedad. Eso es en lo que hacemos relación a lo que denominamos los medios económicos, el ME. Vamos entonces a la manera de Nelson Goodman, ¿cierto? Hablar de maneras de hacer mundos. Goodman decía que el artista hacía construcción de mundos y hacía mundos. ¿Cuáles son los mundos que tú haces desde el arte y los mundos que también ahora intentas construir desde la narrativa, la escritura y el oficio? Bueno, yo creo que sobre todo unos mundos que son muy de la intimidad, sí, que son muy desde el interior. Insisto en eso. Mi obra siempre se ha nutrido de preocupaciones muy personales, y lo mismo pues ahora con el libro es básicamente una confesión, básicamente es una revelación de todas esas primeras inquietudes, de todo lo que fue esa época de formación, que es un relato íntimo de lo que fue mi experiencia como estudiante, como mi experiencia en los primeros trabajos como profesional de las artes, etc. Y también relatos de otras personas que se cruzaron conmigo en esa época y que nutren este libro sin duda. Es el espacio íntimo, ese es el espacio, nunca mejor dicho, es el espacio íntimo, es donde está mi caos. Total. Se siente además, se siente, se percibe, sí. Se ve que es tu caos. Y es donde además busco también el orden a ese caos. Y es donde produzco y donde me libero como del exterior, del mundo exterior, y me adentro en esa búsqueda permanente de esa gran obra que siempre estamos persiguiendo los artistas alcanzar, porque siempre nunca creemos que hemos alcanzado a hacer la mejor obra, todo el tiempo estamos buscando cuándo será que voy a hacer esa obra que me llene completamente. Sin embargo, pues todo el tiempo hacemos cosas que, o por lo menos en mi caso, que me satisfacen mucho y que casi siempre van en contravía de lo que el mercado dicta. Entonces, esa pues es una constante, pero sí, el taller es mi refugio, es un refugio.
es un refugio en el que añoro siempre estar. No veo la hora de llegar al taller, de poder estar ahí, leyendo, produciendo, manipulando la materia, en fin. Sí, no, pues yo, si fuera posible, todo el día estaría en el taller, todo el día y noche. Ese es el lugar natural donde quisiera estar. Siento allí cuando, insistiendo en el taller, porque ahora tienes el libro que es del taller, ¿cierto? Que este libro quizás lo deberías presentar en el taller, porque es un libro de taller, de tarea que haces sobre ti mismo. ¿Cómo se va dimensionando entonces esa visión tentacular que tú tienes en el arte, desde la naturaleza como tu primera formación también, a la ciudad como tu otra formación dentro de la ciudad? ¿Cómo será esta relación, esa combinación, ese as combinandi de naturaleza y ciudad? Pues la ciudad siempre me nutre de historias, y suelo caminar por la ciudad, hacer caminatas, paseos. En mi salida siempre estoy observando, siempre es aguzando la visión, y todo eso me queda, digamos, en mi memoria, y cuando llego al taller trato de traducir todo eso en formas, en objetos, en propuestas, en escritos, en historias. Bueno, la violencia nos ha sacudido a todos los de nuestra generación. En la década de los 80, podríamos decir de esa otra violencia también, no la de 1948 en Colombia, sino la otra nueva de los años 80. Yo la siento siempre presente, la evidencio siempre de una manera totalizante, como una membrana sustancial de toda tu obra pictórica, escultórica, etc. ¿Podrías hablarnos un poco de cómo ha transformado eso tu arte? ¿Ha sido positivo o no? ¿Cómo ha sido esta tarea? Pues la ha transformado como el que más, pues porque precisamente en el libro también lo relato, y en otros ensayos en los que he venido trabajando, pues yo fui víctima de la violencia también. Uno es un sobreviviente de la violencia de esta ciudad. Ahí lo narro muy bien, que cuando me marcho de Colombia, quizás estamos en la cúspide, en el momento más álgido de esa violencia de los 90, sí, de la década de los 90, y al regresar soy víctima de la violencia, ¿cierto? Y estuve al borde, estoy aquí pues como de porfiado. Entonces, ¿cómo no decirlo? De ahí surgió una serie que se tituló Transfigurado, que tiene que ver justamente como con esa elaboración que hice de ese atentado del que fui víctima, y que de alguna manera, lo digo en el libro, fue cuando realmente desperté, porque se entera uno, se da uno cuenta que casi siempre vemos la violencia como que eso le pasa a otro, eso nunca me va a pasar a mí, eso... Y cuando menos lo piensas, estás también metido en eres víctima de esa violencia exacerbada de nuestro medio, de la ciudad. Entonces, claro, ese episodio dejó, pues, produjo en mí, pues, la posibilidad también de crear. Bien, la posibilidad de crear. Yo creo que eso es lo más importante de ese suceso, que nosotros los artistas tenemos la fortuna de poder o escribir o hacer pintura o hacer fotografía o hacer arte a partir de esos sucesos, de esas experiencias personales, y ese fue mi caso. ¿Qué le fascina a usted más, Byron, de la naturaleza? ¿Qué es lo que más ha intentado llevar a su obra? ¿Cómo descompone, inserta, fractura su yo creador? A mí me han interesado muchos temas. En la época de España, por ejemplo, me llamaba poderosamente la atención el consumo,
llegar a una sociedad que estaba volcada al consumismo, a vivir a tope, una sociedad que había salido de un montón de años de dictadura, que estaba en plena efervescencia, pues eso era chocante, ¿no? Era viniendo uno de un país subdesarrollado y llegar dijéramos, al primer mundo y ver esos contrastes. Entonces yo creo que en cada época ha habido temas que me han llamado poderosamente la atención. Aquí, por ejemplo, he abordado temas en el paisaje rural, el tema de la minería, toda esta cosa del medio ambiente y cómo la extracción de minerales indebidamente o el abuso de los recursos naturales, todo eso ha sido problemático y eso lo he tratado en mi obra, ¿cierto? También asuntos personales, la violencia fue una de las series que abordé en mi primera época en España, pues porque aunque fui inmigrante, pero seguía viendo por las pantallas de televisión española, las noticias atroces que llegaban de Colombia y era imposible ser indiferente a esa realidad. Entonces trabajé la serie Códigos de Muerte, que tenía que ver con todas esas noticias escabrosas que llegaban desde el otro lado del Atlántico, desde mi ciudad. Entonces, en cada momento, como que cada día trae su afán y en ese sentido me voy como adaptando a situaciones y las voy abordando. Yo creo que eso, el hecho de trabajar por series me ha facilitado abordar distintos temas sin ninguna pretensión, simplemente como con el deseo de abordarlo y de alguna manera digerir esa realidad. Un artista como usted, que se ve abocado también, querámoslo o no, a las nuevas tecnologías, a los desarrollos tecnológicos, ¿cómo se siente y se percibe dentro de los desarrollos de la inteligencia artificial, dentro de todo este nuevo mundo que estamos viviendo basado en la tecnología? Siento que hay mucho temor, pero me parece que tenemos que ser también muy, no solamente audaces, sino conscientes de que son nuevas realidades. Hace rato se está hablando, por ejemplo, en el arte de los NFT, de las criptomonedas, y yo me metí también en el cuento de digitalizar obras y meterme como en ese mundo. Yo pienso que todas estas cosas que van llegando, como cuando yo llegué a España no existía ni siquiera el correo electrónico. Allí fue donde apenas empecé a tener las primeras experiencias en el DOS, a mandar, pues eso era todo el mundo, que en esa época pues era la novedad, cuando ya aparece la internet y demás, entonces también el temor. No, yo creo que detrás de todo esto siempre estarán las ideas, todas estas son herramientas, yo simplemente los veo como herramientas que hay que saber utilizarlas, que hay que saber apropiarse de ellas para mejorar el trabajo, porque por sí solas tampoco van a producir nada interesante si no está la mente humana, el ser humano detrás, nutriendo y echando mano de estos nuevos pinceles, de estas nuevas herramientas, pues por sí solas no pueden producir nada que sea trascendente. Es lo que yo creo. Byron Martínez Parra, Los Vasos Comunicantes y FM Cultura. A Byron le agradecemos esta gentil presencia con nosotros en Los Vasos Comunicantes y esperamos tenerte dentro de otra tarea que realicemos aquí. Muchas gracias, querido Byron. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Los Vasos Comunicantes, un espacio donde el arte y sus creadores se unen en diálogo para explorar universos literarios, plásticos, visuales y sonoros. Conduce Oscar Jairo González Hernández.